Hola, ¿qué tal amigos de Valores TV? Yo soy Laia Fernández y hoy les voy a presentar a José Oscar Valdés Ramírez, doctor en Ciencias Penales y Derecho Constitucional y director general del prestigioso despacho Balmos ISC, especialistas en amparo. Es un profesional de México cuyo nombre empieza a sonar muy fuerte entre los candidatos a la Fiscalía General de la República. Él ya está aquí, así que acompáñenme a conocerlo. Ya nos encontramos aquí con el doctor Oscar Valdés. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muchas gracias. Bueno, pues te conocemos por tu trayectoria, tu destacado trabajo como abogado, el reconocimiento de tus colegas, la aceptación que tiene la sociedad de tu persona. Y bueno, para empezar queremos saber cuáles son los valores que te mueven tanto en lo personal como en lo profesional. Mira, desde pequeño fui scout y aprendimos los principios de Dios, patria y hogar. Y yo creo que eso es lo que me ha regido todo el tiempo. Yo creo que debes de creer en un ser superior, llámalo como lo llames, pero debes de creer en algo. Obviamente debes de creer en tu país, amar a tu país y lo más importante es el núcleo familiar. Creo que eso es básico. Una anécdota de su profesión que lo haya marcado favorablemente y que haya reafirmado su vocación como abogado. Cuando empezaba a litigar, yo he sido muy histórico en mis amparos. Me gusta mucho ponerles antecedentes o precedentes históricos, sobre todo romanos. Y había tocado una gente que la estaban acusando de un delito que no había cometido, de un fraude. Y era una injusticia. Entonces, era una compañía muy importante, este trabajador no tenía las cantidades que decían que se había llevado, y el error estaba en que el dinero se había encontrado en el banco, no lo había sacado él, y lo estaban acusando que lo había sacado. Cuando probamos todo esto, después de un proceso largo en el amparo, fui muy vehemente con el juez y me mandó llamar y me dice, me convenció con todo lo que me dijo. Me dice, nada más porque es muy aferrado a sus ideas, lo voy a soltar, me dice. Pero la verdad me convenció y de ahí yo me di cuenta y me di la tarea de que había nacido para el amparo. Esa fue lo que me marcó para seguir en esta línea. Eso fue la vehemencia, la pasión. Yo amo lo que hago, me dedico nada más a eso. Es súper importante, ¿no? Que uno le guste lo que... Sí, o sea, que ames lo que haces. Hay gente que trabaja por trabajar, no, yo trabajo porque me gusta hacerlo. Eso es súper fundamental. Esa es la ventaja. Bueno, conocemos de ti como abogado, pero cuéntanos en tu núcleo familiar, cómo manejas, ¿no?, esta agenda tan apretada con pues, el hombre de familia. Mira, con mis hijos soy demasiado exigente. Como yo me gusta mucho estudiar, los conmino mucho a que estudien y a que sean muy responsables. Yo creo que soy demasiado estricto, y en el sentido sobre todo de la puntualidad. Les exijo mucho que sean puntuales para todo. Yo creo que la puntualidad refleja que tienes un punto de vista serio de las cosas, que sean formales para todo. Que la única cosa que les voy a dejar de herencia es la escuela, ya se los dije. Yo tengo varios posgrados y voy por mi tercer doctorado. A ellos los obligo a que tengan un posgrado también. Uno de ellos ya acaba de estar de Japón, está estudiando relaciones internacionales, mi otro ya está estudiando leyes, y los obligo a que sean mejores. Yo creo que la única manera de sacar este país adelante es por ti mismo, que des tu mejor esfuerzo. Y la única manera que puedes amar un país es que des lo mejor de ti. Y usted como prestigioso abogado, ¿cómo evalúa nuestro sistema judicial? ¿Qué fallas tiene? ¿Cómo se podría mejorar? Mira, recientemente decía un abogado como Diego Fernández en Proceso que si se cambiaba el Poder Judicial se cambiaba todo. En todas las revueltas nacionales e internacionales lo que hemos tenido es que si no das justicia, prácticamente se lleva eso a un movimiento social muy grande. La gente hoy en este momento lo que se está quejando es de la corrupción y de la impunidad, y eso tiene que ver con la justicia, con la impartición de... Lamentablemente tenemos unos juzgadores que yo creo que deben de, en un contexto internacional, debemos de deshacer la corte que tenemos hoy. Se tiene que llevar a cabo un tribunal constitucional nuevo, con gente prácticamente que esté totalmente independiente del gobierno. Tenemos que tener unas fiscalías que sean completamente independientes. Por hoy todos dependen del gobierno, del Ejecutivo Federal, y eso pues ya te dice que la ley está sesgada, ya no hay tanta imparcialidad, y eso ocasiona que la percepción que tenga la gente de la imparcialidad de la justicia sea nula o sea mala. Pues yo creo que el problema de México es eso, es la aplicación de la ley.
El no aplicar la ley genera impunidad y el problema del Poder Judicial es ese. Tenemos unos índices muy altos de corrupción, entonces, ¿qué recomendación nos daría para poder solucionar este problema que ya lleva tantos años? La autonomía. Lo que ha resultado, el país más corrupto del mundo fue Singapur, y Singapur renació de la nada, y lo que hizo el presidente fue solamente una base: aplicar la ley y estar dispuesto a que tus amigos o familiares puedan meterlos a prisión. Esa es la realidad. Entonces, en este país, si quieres aplicar la ley, tienes que entender que el que tengas dinero no te permite que humilles a nadie. O sea, esa es la igualdad. Y necesitamos en este país una igualdad, una justicia, una aplicación de la ley, y ya, todos iguales. La Constitución te dice en el artículo 5 que todos somos iguales ante la ley. Sí, pero eso nada más te dice en el texto, pero realmente no, porque pues hay zonas postales, hay códigos postales, hay hijos de empresarios que hacen cosas, no los castigan. Entonces, el problema fundamental se vuelve la aplicación de la ley que se genera de la corrupción. Cuando tengas fiscales autónomos que no dependan de nadie, automáticamente esto va a cambiar. Lo más romántico que hemos escuchado pues, fue lo de Leonés con los intocables, ¿no? Que prácticamente eran autónomos y fueron a perseguir un capo que nadie quería perseguir hasta que lo detuvo. Acá lo que pasa que es lo que tienes que hacer es que tienes fiscales autónomos que no dependan del presidente de la República, ni de ningún partido político, ni de ningún senador, para que pueda investigarlos también a ellos, y en base a eso te vas a dar cuenta que se va a aplicar la ley a rajatabla, el que la deba que la pague. Esa es la manera de acabar con la corrupción, no hay otro sistema. Okay. Bueno, estamos viendo un proceso electoral muy importante, en unas semanas vamos a tener un nuevo presidente, entonces, sin decirnos nombres, ¿qué clase de presidente cree usted que estamos necesitando en esta época? Yo creo que en este momento, lamentablemente, el presidente más preparado no está en condiciones de llegar. O sea, esa es la realidad. De nada sirve que tengas un hombre excelentemente preparado, que sea un hombre honesto, cuando estás viendo un proceso político de hartazgo, con un voto de la gente que ya está cansada, que quiere un cambio, y que aunque te ofrezcan otro tipo de cosas, pues lamentablemente este país necesitaríamos un hombre. Yo hubiera querido una izquierda como en Uruguay, con Mújica, ¿no? Yo soy un amante de Mújica, pero pues en México no lo hay. O sea, pues, tenemos unas izquierdas que son peores que las derechas, porque pues, han pactado, tenemos pactos aberrantes, o sea, la ultraderecha con la izquierda, los millennials de este país, que no conocen un poco la historia, habría que hacer un sentido de historia de qué fue lo que pasó en México cuando fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana lo que pasó fue algo muy grave. ¿Por qué? Porque los que hoy están unidos son los que empezaron la Revolución Mexicana en contra. Los grupos antagónicos se unieron. Yo creo que si esto después de 1910 la gente de esa época se moriría. ¿Por qué? Porque pues prácticamente eran enemigos antagónicos y hoy están unidos. Es ilógico que veas a la ultraderecha unida con la izquierda. En ninguna parte del mundo lo vas a ver, solamente en México. Es parte sui generis de la política. Yo creo que lo que hoy el país necesita es un hombre que sea conciliador, un hombre que aplique la ley, de verdad, sin distinción. Yo no creo que ni los candidatos o alguno de los candidatos pueda sacar adelante al país. Yo creo que se tiene que hacer un gobierno de coalición, que el que llegue invita a los demás a gobernar. La grandeza de este país se llama Benito Juárez, pero Benito Juárez no fue el hombre más inteligente. La grandeza de Juárez fue que tuvo gente más inteligente que él, y por eso el país creció. El presidente que sea lo que tiene que hacer es incluir a los demás, porque va a quedar un país muy fraccionado. El que gane, no va a ganar por el 80% de la votación, ni siquiera tenemos segunda vuelta, va a ganar por el 34% o menos del 50%. Que el que llegue invite a los demás a gobernar. Eso sería importante, porque eso hablaría de una unificación del país. Y ya no hablaríamos de un partido, hablaríamos de que todos entonces están participando. Y de esa manera, pues yo creo que cada quien tiene ideas importantes, no todos están descabelladas. Pero imagínate un presidente de México que invitara a los demás a gobernar. Sería interesante, sería un ejemplo para América Latina, un gobierno de coalición, y hablaría de una virtud de los políticos de unificar, que este país se va a dividir y está muy dividido, están muy caldeados los ánimos. A mí me ha tocado gente pues, que es de un partido político que hasta la amistad pierdes cuando le rebates algo de su candidato. O sea, el mexicano es muy apasionado, sobre todo para temas políticos, pero yo creo que lo interesante sería una coalición,
que el que llegue invita a los demás a gobernar, porque eso sería la unificación. Ya no podías criticar al presidente en turno si tu candidato también está con él. Y que realmente se pongan todas las pilas y que lo que necesitamos es que saquen al país adelante, no que lo hundan. Yo creo que ese es el mensaje más positivo. Y el que primero que diga que va a conciliar y va a lograr eso, yo creo que es un buen presidente de México. Ok, entonces, bueno, esta entrevista puede llegar a los 5 candidatos. Ese es el mensaje que tú le darías, ¿no? Que si llega... Que inviten a los demás, que sean generosos. Okay. Va a quedar un país muy dolido, el que gane, el que llegue. Sí. O sea, no va a ganar con el 50+1 de la votación, porque en México no hay segunda vuelta. Va a quedar muy fracturado. Y entonces esta gente no va a ayudar. Lo que necesitamos es sacar el país adelante. O sea, que por un lado se quiten ya las agendas políticas y hagan una agenda nacional. Después, que apliquen todos sin excepción, la autonomía de los fiscales que está en la Constitución. No que manden ternas, no que manden a sus amigos, a sus empleados. ¿Por qué? Porque si mandas a un empleado no te va a poder meter al bote el empleado porque tú le estás pagando o le debes la posición. Y entonces estamos en un error. Tienen que los candidatos lo que tienen que hacer es aplicar las fiscalías independientes que no dependan de ellos, que hagan a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que entonces se califiquen los delitos, para que se persigan las conductas y tengan realmente a gente que haga cosas que esté en prisión, porque en este país no pasa nada. Bueno, el Congreso de la Unión acaba de tener su última sesión ordinaria, dejaron varios temas pendientes, entre ellos la designación de un fiscal general de la República. Entonces, ¿qué importancia tiene para los mexicanos contar con esta figura del primer fiscal independiente del Ejecutivo? Mira, cuando se reforma la Constitución, y para el artículo 102 constitucional, para que sea un fiscal independiente, se vivió en México una campaña contra el fiscal carnal. ¿Qué fue lo que pasó? Que el presidente quería poner un agente de él en la fiscalía por 9 años, y eso se leyó como que él quería meter a su amigo para que lo cubriera y no le pasara nada. Esa fue la lectura que se dio. La gente se opuso, se modificó la Constitución, pero se atoró en la Cámara el nombramiento del fiscal. Primero iba a ser el fiscal anticorrupción y luego ya el fiscal general. Y entonces la función era que el Senado iba a sacar la convocatoria. El problema es que nadie tiene certidumbre en las cosas y entonces se rompe el acuerdo político. El problema grave de este país es que la agenda no la manejan los ciudadanos, la agenda la manejan los partidos políticos. En México haces lo que dicen los partidos políticos, no lo que tú quieres hacer. Y entonces los ciudadanos lo que estamos haciendo es lo que nos dicen ellos. El país de un partido político no es el país de nosotros, ¿eh? Estamos años luz. Yo lo que creo que lo que el Congreso tendría que hacer, primero, ya en esta nueva Cámara, sería que sacar un fiscal independiente, pero lo más importante es que saquen del Senado de la República las nominaciones, porque esto mucha gente no lo conoce, no lo sabe. El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, representa al pueblo de México. El Senado representa a las entidades federativas, a los gobernadores. Entonces son la élite de los que nos están gobernando. Y las decisiones fundamentales de este país, todos los cargos públicos pasan por el Senado, no pasan por la Cámara de Diputados, que es el pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues para que seas nominado tienes que ser amigo de un gobernador o amigo del presidente de la República. Esa es la realidad. No estás en un país de capacidad, estás en un país de amigos. Y eso debe de cambiar. Entonces el fiscal autónomo lo que tiene que hacer es, primero que nada, estar dispuesto a que ahí se puede quedar. ¿Por qué? Porque vas a aplicar la ley desde el narcotráfico. Lo primero que tenemos que evitar es que el gobernador en turno o los policías se vuelvan con los narcotraficantes, se vuelvan aliados. Y eso es una fiscalía autónoma, no lo va a hacer el gobierno. Lo que la gente también tiene que entender es la importancia de una fiscalía autónoma, porque es el sistema de justicia que te va a defender. El fiscal tiene que defenderte a ti como pueblo, no al gobierno. Y en este momento, pues, todas las leyes están contra el pueblo. Bueno, su nombre suena entre los posibles candidatos a esta Fiscalía General. Entonces, ¿qué tiene el doctor Óscar Valdés para ofrecerle a los mexicanos en caso de que le interesara el puesto? Mira, dicen que decía el filósofo de Güemes que en la política no te metes, te meten. Yo estaba en mi zona de confort, en mi despacho, muy agradable, cuando pasé un plagio muy grave, y cuando vives una situación de un plagio, te das cuenta que estás completamente solo. Te das cuenta que nadie te va a ayudar, te das cuenta que la policía invade tu intimidad por completo
y al rato te cuidas más de los policías que de los malosos, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta de que nadie hace nada, de que vas y recurres y pides ayuda y no pasa nada, y la ayuda que tienes es o consigues guardaespaldas o consigues carros blindados, y entonces ya no tienes vida, se te va parte de tu vida. Cuando te dan en un secuestro, lo que te roban es la vida, te roban el tiempo, y en ese momento quedas congelado, ya no sabes qué hacer. Cuando varios ONGs me empezaron a postular para esto, yo empecé a hacer una serie de amparos contra el gobierno. Recientemente me dieron apenas un revés con las fotomultas, porque yo les decía que eran inconstitucionales, ya dijo la Corte que son constitucionales, pues ahora todo el mundo tiene que pagar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo nada más logré amparar a 15 gentes. Habemos 9 millones de automovilistas, ¿por qué nadie se amparó? O sea, solamente ahora que saben que ya perdimos el amparo y que todo el mundo va a pagar, ahora todo el mundo se está quejando, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Para qué? Para que el gobierno vea que estás en contra. Yo me amparé contra la gasolina. ¿Por qué? Porque a mí se me hace injusto que pagues 3 impuestos. Y hoy los candidatos que nos están diciendo que quieren bajar, pues son los que votaron a favor del gasolinazo. Entonces, esa serie de amparos que yo empecé a hacer, que se los regalaba a la gente, la canasta básica, por ejemplo. Las botellas de agua en este país, en Cancún te vale un precio, en Los Cabos te vale otro, en México otro, en Metepec, en todos lados te vale diferente. Es del mismo país, es la misma moneda. ¿Por qué tiene que variar el precio? Entonces logramos que se unificara el costo de las botellas de agua y la canasta básica a nivel nacional, que eso a lo mejor no se ve. Pues deja la gente, es que saben que no podemos esperar que Walmart te ponga los precios cuando tienes una de economía que los debe de fijar, y la gente no lo sabe. Entonces te das cuenta que mucha gente ignora la Constitución, no la conocen. ¿Y qué les puedo ofrecer? Pues aplicar la ley sin distinción, puertas abiertas, todo el mundo me conoce, no tengo problema para ver a nadie, y se hace todo público. Si yo te voy a acusar de algo, hago el expediente público, te entrego el expediente público para que lo tengas y veas si realmente te estoy acusando con bases o te estoy inventando pruebas, que eso es lo que hoy no hay, la transparencia. Esa es la idea, eso es lo que te puedo ofrecer, que hoy nadie lo tiene. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. ¿Hay algún otro mensaje, algo más que le quiera decir a la gente que nos siga en nuestras redes? Pues yo creo que lo más importante es que tomen en cuenta que los valores se dan en los hogares, en las casas, no en las escuelas. Y que yo creo que había que una recomposición de la sociedad para que todos podamos tener los valores con los que fuimos creados. Yo corrí en la calle, yo crecí en la calle, hoy es imposible jugar en la calle. ¿Y eso qué pasó? Pues eso es cuando la gente desestimó a la política, decía Bertolt Brecht en la Segunda Guerra Mundial. En una ocasión llegaron por mi vecino y no hice nada. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Después fueron por un judío, yo no era judío, lo dejé ir. O fueron por un hippie, pues yo no era hippie, lo dejé ir, y al final vinieron por mí, no había quien me defendiera. El grave problema que hemos tenido en esta sociedad ha sido la indiferencia que hemos tenido unos con otros. Que mientras tú estés bien, no te importa que el vecino no tenga para comer. Sí te afecta, y claro que nos afecta a todos. Tenemos 43 millones de pobres. O sea, no estamos dando una cifra al aire. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recapactar los valores de la sociedad, con los que crecimos, con los que todos tenemos. Somos más los buenos que los malos. Y el problema de este país es cuando la gente buena no hace nada. Eso es lo que es grave. Y yo creo que lo importante de todo esto es eso, es que tengamos una sociedad con valores, firme, y yo creo que tenemos un gran país y una gran sociedad. Todo depende de que lo queramos hacer. Oscar, te agradezco nuevamente, enormemente, la verdad que muy interesante todo lo que nos platicaste. Bueno, espero que a ustedes también les haya gustado, ya saben, pueden dejarnos sus comentarios, platicarnos a quién les gustaría que entrevistemos, pueden seguirme a mí también en mis redes sociales, Laia Landia en Twitter, Laia Siempre Laia en Instagram, yo soy Laia Fernández, les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima.